Vamos a pues leer el Salmo 58. Salmo 58. Y dice pues así la palabra del Señor. El músico principal sobre no destruyas Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, con el corazón, hacéis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, del encantador sabio en encantamientos. Oh Dios, rompe sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Fluyan como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean estas como rotas. Pasen ellos como caracol que se deslíe, como abortivo de mujer, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan el fuego de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo de que se alegrará el justo cuando vea la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay fruto para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Pues pasan los años, ¿no? Pasan los años y bueno, pues uno pues ya lleva unos cuantos años predicando, ¿verdad? En la palabra del Señor. Pero bueno, todavía pues a veces me acuerdo pues cuando una de las primeras veces que prediqué, y eso pues fue antes incluso de irme pues a prepararme para el seminario, para con el tiempo ser pastor, pues una de las primeras veces que prediqué, bueno pues prediqué en un pasaje y bueno pues hubo ciertas reacciones después de este mensaje, y una de ellas pues fue que dentro de la caja de las ofrendas, ¿no? Un hermano habría puesto una nota en la que ponía que el púlpito no era para hablar de política en él, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y digo esto porque sí, realmente, a ver, una de las relaciones más problemáticas o difíciles es la relación del púlpito y la política. Evidentemente yo allí no hice ningún tipo de alusión directa a nada, a ningún político ni por nombre, pero bueno, el caso es que la gente, cierta gente de la vez, pues lo entendió así. Entonces digo, ¿no?, que es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? En principio, por supuesto, todos estamos de acuerdo, deberíamos estar, que el púlpito no es para hacer política como tal, en el sentido de subirse al púlpito a hacer se puede decir un meeting, y pues bueno, pues hacerlo a favor de un partido político, o incluso pues estar pidiendo directamente el voto para tal o para cual. Entonces, en este sentido estamos de acuerdo, porque el púlpito no es para hacer política, sino que es para exponer la palabra del Señor y para predicarla. Pero en el fondo las cosas son también un poco más complicadas que esto, ¿verdad? Más complicado que esto. ¿Por qué? Pues porque el púlpito es un lugar donde se han de dar a los creyentes
direcciones de vida. Direcciones de vida. Direcciones también en cuanto a la fe, por supuesto, ¿no? Pero también direcciones de vida. Entonces esto sería la parte ética, ¿no? Y en cuanto a la ética, pues la ética cristiana está dominada por la idea de la ley y los mandamientos del Señor. Entonces, para vivir vidas conforme a su palabra, podríamos decir vidas bíblicas, ¿no? Y bueno, pues entonces fijémonos que cuando se dan estas direcciones, estos mandamientos, etc., pues entonces eso, pues sin duda ha de afectar a nuestra manera de vivir. A nuestra manera de vivir. Y entonces, cuando esto ya no es solamente de un creyente en particular, sino que es de una congregación y de un conjunto de congregaciones y de todos los creyentes, pues entonces podemos decir que se está, por así decirlo, transformando la manera de vivir. Transformando la manera de vivir y por lo tanto de esa manera transformando la cultura. Entendida la cultura, pues en este sentido, no en el saber de los libros, etcétera, etcétera, sino la cultura de la manera de vivir, ¿no? Se está transformando, por lo tanto, la cultura de un colectivo que pueda llegar a ser muy grande, y entonces, evidentemente, eso acaba afectando también la política, y afectando también, por lo tanto, la plasmación de esto en leyes, ¿no? Evidentemente esto lo podemos ver con las leyes de nuevo cuño que nos han venido, ¿no?, en España y los demás países, ¿verdad? Matrimonio homosexual y todo lo que viene con ello, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente esto solo ha podido venir después de un periodo de cambio y de transformación cultural, pero en un sentido inverso al que hemos dicho, ¿no? Eso no se puede poner de la noche a la mañana, sin más. Tiene que haber un cambio cultural, y entonces cuando hay ese cambio cultural, eso se traduce en, pues también en la política y en las leyes. Y bien, pues también podemos decir más en cuanto a... Entonces, en este sentido, pues claro, la relación del púlpito y de la política es bastante más amplia. No es solamente la cuestión de estar aquí haciendo mítines, que estamos de acuerdo que no se tiene que hacer, ¿no? También se puede decir que también, pues, esta relación, pues, se puede... Una variable también de la misma es que, bueno... Normalmente esto también va a afectar al pastor, al ministro, ¿no? Según él da estas direcciones bíblicas o según no las da, ¿no? Se puede establecer, no digo yo una ley de obligado cumplimiento, pero sí que por norma general aquí es algo que puede verse como una de las causas por las cuales un pastor pueda ser, por así decirlo, comillas, promocionado, y también, por otro lado, un pastor pueda ser, entre comillas, relegado al ostracismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues pensemos, ¿no? Pensemos, hermanos, que es por casualidad que el liberalismo teológico, se ha hecho con todas las iglesias protestantes, surgida de la Reforma. ¿Pensamos que esto es por casualidad? ¿O simplemente esto no será también el resultado de que han sido entonces los pastores, los predicadores y los teólogos liberales los que han sido promocionados por los gobernantes mismos? Y esto desde finales del siglo XVIII, en Prusia, y durante todo el siglo XIX, en los distintos países de Europa. Porque, a ver, un gobernante, ¿quién va a preferir o con quién se siente más cómodo?
ante un ministro de voz aflautada, ¿no? O de los que levantan el meñique para tomarse la taza de té, ¿no? Porque son muy sofisticados ellos, ¿no? O ante alguien que está predicando como Elías la ley del Señor. De esa manera ellos, los gobernantes, pues no han de rendir cuentas ante la palabra de Dios, dada por sus ministros. Y sí, hermanos, la Biblia también habla de política y también habla de políticos. Y este salmo es un ejemplo perfecto de ello, que está hablando de políticos impíos, de gobernantes impíos, inicuos. Este salmo que ya en el título vemos de nuevo que es de David. El músico principal sobre no destruyas, seguramente por lo tanto el nombre de una tonada, de una tonalidad. Para el canto, Miktam, un término que es como para enseñar, de David, el autor. Y bueno, pues no se sabe el momento en el que fue escrito. Tal vez podría ser en los primeros tiempos de su reinado, del reinado de David, en los que él pues estaría dirigiendo esta palabra a los que venían, ¿no?, de la, por así decirlo, administración de Saúl. Podría ser esto. O también se podría situar en el tiempo de la rebelión de Absalón o los primeros días posteriores al mismo. No lo sabemos, en todo caso, pues así que no es tampoco sabio estar especulando mucho al respecto. En todo caso, pues vemos que este es un salmo de carácter profético en el que vemos, por un lado, la denuncia de gobernantes impíos y, por otro lado, profético en el sentido de que del anuncio de la ruina final de estos gobernantes impíos. Vamos entonces a ver pues, estas dos grandes ideas en este salmo que lo configuran, ¿no? Son dos grandes partes igualmente. La primera, por lo tanto, esta denuncia de estos gobernantes impíos, son los versículos del 1 al 5. El 1 al 5, comenzando pues ya de entrada con esta expresión, ¿no?, con esta exclamación: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Y bueno, pues aquí entonces tenemos que detenernos brevemente, no pues para extendernos en detalle en lo mismo, pero sí que conviene detenernos porque, bueno, pues aquí tenemos la palabra congregación. Y bueno, pues como tenemos gran variedad de versiones de la Biblia, pues nos podemos encontrar esta palabra en otros lugares de otras muchas maneras traducida. Fuera de la Reina Valera, pues se puede ver casi pues traducido de una manera distinta, casi tantas como versiones, ¿no? A veces se traduce como, en vez de congregación, como en silencio. U otras veces se traduce como dioses. Otras incluso como carneros. Y yo no sé si creo que todavía hay más, ¿no? En todo caso, todas estas opciones se puede decir que comportan una modificación de las palabras en hebreo. Modificar hipotéticamente la palabra que se encuentra, ¿no?, y ya sea entonces en las consonantes o ya sea en las vocales o en ambas, ¿no? Entonces la palabra congregación pues es una palabra que, bueno, la encontramos como tal, por ejemplo, la encontramos evidentemente en otro contexto, en Génesis capítulo 37, los sueños de José, las gavillas de José. Entonces esas gavillas, esa reunión, ¿no?,
ahí se aplica en ese contexto, pues esa sería aquí la idea, esa reunión, ¿no? Esa reunión de qué, esa reunión por lo tanto de jueces o de gobernantes o de magistrados, ¿no? ¿Mm? Congregación, reunión, ¿no? Y bien, pues entonces podemos ya de entrada por lo menos ver, ¿no? Ya de esto pues podemos sacar algo también, ¿no? Que se puede pues recoger, subrayar, ¿no? Que en la Biblia entonces la función de los gobernantes, ¿no? Se ve en común, se ve en plural, se ve por lo tanto no solamente el poder reducido a una sola persona. Y bueno, pues en Israel, sí, por supuesto, había también monarquía, y el monarquía, pues sí, claro, es un solo monarca, un solo cabeza de poder, pero esto no significa que ellos tuvieran todo el poder según la palabra de Dios. Dios pues había dejado entonces, sí, la instauración de la monarquía en Israel, la cual se llevó a cabo en su tiempo, pero ya de entrada, incluso antes, ¿no? En Deuteronomio capítulo 18 ya dijo que ni por asomo el rey tiene que pensar que es, digamos, el monarca absoluto. Su ejercicio, su gobierno tenía que estar entonces, gobernado por la palabra de Dios, limitado por la palabra de Dios. Esto, por lo tanto, de un gobierno de una sola persona que concentra todo el poder en una sola persona, pues esto es una muestra de impiedad, Esto lo vemos con Hitler, esto lo vemos con Stalin, esto lo vemos también en regímenes comunistas, curiosamente, ¿no? Acaban concentrando todo en una sola persona y después se convierten en monarquías, ¿no? Se lo pasan a su hermano, o se lo pasan a su hijo, o se lo pasan a su sobrino, y así hasta que continúen, ¿no? Mientras continúen. Así pues, vemos, ¿no? Esto es una indicación también de cómo la Biblia presenta acerca del poder. El poder del hombre en esta estado caído en el que estamos, por naturaleza, no puede estar concentrados en las manos de una sola persona, ¿no? O como también los reyes absolutistas de antaño, ¿no? El Luis XIV, ¿no? El Rey Sol, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Y si a él pues le apetece pues arrasar con todos los templos reformados del país y condenar a galeras o a la muerte directamente a los creyentes, es la voluntad del rey, ¿no? ¿Y quién le dirá qué haces, ¿no? Pues entonces esto por un lado vemos, congregación, el poder ha de ser ejercido, digamos, en común, en pluralidad. Pero vemos que dice a continuación estas palabras, ¿no? Estas preguntas: pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Hemos de tener en cuenta también que la Biblia, juzgar, no es solamente limitado a dar sentencias como los jueces hoy en día, sino también, como vemos en el libro de los jueces, ¿no? Gobernar, ¿no? Gobernar. Bien, pues entonces vemos, pronunciáis en verdad justicia, ¿no? O también juzgáis, gobernáis rectamente con justicia. Entonces vemos que ellos han de ejercer su gobierno en función de la justicia, de la rectitud. Y esto pues, es una cuestión también interesante, porque entonces la pregunta se dice: ¿qué es entonces lo justo y lo recto? ¿No? Sabemos, ¿no?, que en el derecho pues hay estas dos visiones, ¿no? Estas dos visiones que es la que, bueno, una sostiene que el derecho debe estar limitado por las nociones naturales, ¿no?, de justicia,
y este es el justnaturalismo, y otros que dicen que el derecho, pues bueno, al final es todo expresión de la voluntad del gobernante. Por lo tanto, es todo poder, ¿no? Es manifestación de poder. Por supuesto que estamos mucho más de acuerdo con la noción de justnaturalismo, ¿no? De estas ideas naturales impresas en el corazón de los hombres, ¿verdad? Pero el problema, no es que esto no sea así, sino el problema es que también en nuestro estado caído, pues la gente puede muy fácilmente, como vemos en nuestro tiempo, pues instaurar derechos de nuevo cuño allí donde no los hay, o negar otros derechos verdaderos, ¿no? Allí donde tenían que haber, ¿no? Entonces vemos que es una cuestión pues a tener muy presente, ¿no? ¿Quién es entonces el que determina lo que es justo? ¿Quién es entonces lo que determina lo que es recto? ¿Quién es entonces el que dice cómo han de gobernar los gobernantes para el pueblo? ¿Quién lo dice? Pues según la palabra del Señor, la Biblia, la respuesta está clara. Romanos 13. Y eso es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los gobernantes son ministros de Dios. Son ministros de Dios. Y si son ministros de Dios es que administran algo de parte de Dios. Son servidores de Dios. Por lo tanto, tienen que cumplir su voluntad. ¿Dónde está, por lo tanto, esa voluntad? Esa voluntad, por supuesto, de una manera normativa, está en la palabra del Señor, ¿no? Sí, están también estas nociones que decimos naturales, ¿no? Pero estas ya decimos que por sí solas, bueno, es suficiente. Entonces, si los gobernantes son ministros de Dios, son servidores de Dios, pues han de estar también regulado su gobierno por la palabra de Dios. Regulado. Y bueno, por supuesto que sabemos que esta visión pues contrasta y mucho con lo que tenemos hoy en día. No solo esto, sino que es rechazada de plano, ¿no? Porque dicen que no, esto no. Los gobernantes sí, teóricamente, dicen están sometidos y está limitado a la voluntad, pero dicen no de Dios, sino del pueblo. Del pueblo, ¿no? Y esto, pues se dice, esto es la democracia, esto son las ideas democráticas. Sí, muy bien, esto es muy bonito en teoría, pero, otra vez más, esto es puro espejismo, comillas. Cierra comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque si los gobernantes han de estar limitados por la voluntad del pueblo, eso significa que el pueblo está por encima del gobernante, ¿verdad? Está limitado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los gobernantes tienen al pueblo debajo. No encima, tienen al pueblo debajo. Y entonces los gobernantes, como vemos últimamente, pues dicen, haz esto, y ellos lo tienen que hacer. Ellos te dicen, no salgas de casa durante 3 meses, y ellos se quedan en casa durante 3 meses. Dicen, no, tú te tienes que vacunar sí o sí, y si no, pues no pienses que vas a ir a otro país, o a lo mejor ni siquiera vas a poder ni siquiera ir a trabajar, o a lo mejor vas a tener aquí mascarilla perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién le dice qué haces? ¿No? Es decir, los gobernantes están por encima del pueblo. Están por encima del pueblo, no el pueblo por encima de... Es puro idealismo pensar eso. Entonces, si eso es así, si los gobernantes están por encima del pueblo, decir que el gobernante está limitado por el pueblo significa... eso equivale a decir que los gobernantes están limitados a lo que a los gobernantes les dé la gana. Simplemente. A lo que a ellos les parezca bien. A lo que ellos consigan. Pues... bueno, pues... por sus medios, que son muchos, establecer en la sociedad. Así pues, la cuestión, evidentemente, es que ha de estar regulada por la palabra del Señor. Y bien, pues vemos, estos no lo hacían, y por lo tanto, ¿cómo se les presenta aquí en este salmo?
En el versículo 2 habla de iniquidades. Con el corazón hacéis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Ciertamente, si no gobierna la palabra del Señor, la violencia se va a desatar. Se va a desatar, ¿no? Lo veamos o no lo veamos, nos informen o no nos informen, hay violencia y mal desatado allí donde hay iniquidad, allí donde hay impiedad. Y bien, pues, continuando con este salmo, en los versículos 3 al 5, pues llama la atención porque dice, en estos versículos habla de los gobernantes en principio, pero vemos, ¿no? Está hablando en términos generales también del ser humano. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentira. Veneno tienen semejante al veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, del encantador sabio en encantamientos. Entonces vemos que está hablando de la maldad ya innata en ellos. Como también el Salmo 51, y era David mismo que lo decía, ¿verdad? Que he aquí que en maldad he sido que en pecado he sido concebido y en pecado, a ver cómo qué es lo que dice en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos, era David mismo que decía esto mismo, que había sido concebido en maldad, y ellos también, vemos. De la misma manera, ¿no? Entonces aquí vemos, decía que llama la atención porque está hablando, sí, podemos ver de lo que podemos decir pecado original. El pecado original, la corrupción del ser humano por el pecado. Cuando habla del veneno de áspides, bueno, pues esto es también algo que encontramos, ¿verdad?, en la descripción en Romanos 3. Cuando habla que todo el hombre está completamente pues corrompido, no hay bueno ni a un solo uno, ¿no? Esta lección del pecado original que también está en el Salmo 14, que también está en el Salmo 53, ¿no? En el Salmo 51, en este y en otros lugares. Así pues vemos aquí el pecado original, la corrupción completa del ser humano, ya estaba también presente y enseñada en el Antiguo Testamento, no es solamente algo, un añadido de Pablo o de aquellos que lo, teóricamente, como dirán algunos, no lo han malinterpretado. Entonces esto es también una cosa importante a tener en cuenta, porque en toda nuestra visión, ¿no?, de la política, etcétera, etcétera, ha de tener en cuenta también esto, la corrupción, el pecado original, ¿no? Esto es precisamente lo que se dejó a un lado en el siglo XVIII con una visión optimista del ser humano, ¿no? De manera que se ofendían, ¿no? Si le decían, tú eres un miserable pecador, ¿no? Los venerables de la Compañía de Ginebra, de pastores, etc. Entonces vemos, aquí está hablando, por lo tanto, es este factor a tener en cuenta, el pecado original. El versículo 5 está hablando, por lo tanto, también de comparándolo con esta serpiente que no oye a la voz de los encantadores. Es una imagen, por supuesto, y una imagen para hablar de qué, del endurecimiento, de la falta de respuesta, de la falta de comprensión, de la obcecación. Y estamos hablando, sí, siempre de los gobernantes, pero es algo en general del género humano, porque es el pecado original. Y bien, pues vemos, ¿no?, que es algo a tener en cuenta, porque era algo que tuvo David, y tuvo todos los santos del Antiguo Testamento, y tuvo el rey David, y tuvieron también estos gobernantes impíos, el pecado original. Y bien, pues realmente vemos que hubo una gran diferencia, ¿no?, entre David y estos impíos u otros, ¿no? Y Saúl, y etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una gran diferencia en sus vidas y en sus gobiernos, ¿no? Pero ¿de qué provino esa gran diferencia? Pues esa gran diferencia provino de que David era creyente. Y David ponía en práctica la ley del Señor y su palabra. Entonces esto es también a tener en cuenta. Es también
a tener en cuenta. Porque el pecado original sigue estando ahí, en el corazón de todo ser humano. Y bueno, pues en el siglo XIX también fue un tiempo, y a finales del siglo XIX, principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial en todo caso, un tiempo de una cultura bastante optimista en cuanto al ser humano, la fe en el progreso, en la razón, etc. Entonces, pues de ahí proviene pues la idea también, se generó de la gracia común. De la gracia común. Y bueno, sí, la gracia común, no vamos a negar que Dios en su gracia pues reprime la maldad del ser humano para que ella no llegue a ser tan perversa como puede llegar a ser, ¿no? Pero vemos que esta gracia común, o podemos decir natural, ¿no? Es insuficiente. Es insuficiente. El único gran freno perdurable para la extensión de la corrupción y de la perversión es gracia. Es que haya conversiones. Es que gobernantes se conviertan. Es que los políticos sean verdaderamente cristianos. Este es el único freno perdurable para la corrupción que vemos. No podemos, después de cómo ha continuado el siglo XX y ha comenzado el siglo XXI, seguir confiando en la gracia común o en el estado natural del hombre, en lo bueno que él quiere hacer. Bien, pues esto sería en cuanto a la primera parte del Salmo, pero vemos en la segunda parte del Salmo, decimos del versículo 6 al 11, aquí se describe o se anuncia el juicio. Entonces este Salmo también es profético en este sentido, porque se anuncia su juicio. La primera parte era profético porque denuncia su corrupción y su perversión, y aquí pues está anunciando su juicio, y de esta manera también es profético. Salmo, versículos del 6 al 11. Y bueno, pues de entrada en el versículo 6 tenemos una visión, una imagen de la que podríamos decir, estas son de la fuerte de la Biblia, porque dice, oh Dios, rompe sus dientes en sus bocas. Oh Dios, rompe sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, ¿no? Y alguno pues tendrá pues dificultad para cantarlos, y otros pues tendrán dificultades incluso para leerlo, ¿no? Bueno, vale, muy bien, de acuerdo, pero tengamos presente una cosa. Esto que estamos leyendo en el versículo 6, lo tenemos que estar leyendo a la luz del versículo 5 y anteriores, que comparan a estos gobernantes impíos con una serpiente venenosa. Entonces, cuando está diciendo que rompe sus colmillos y sus muelas, ¿no? Pues están diciendo que rompas aquello con lo que ellos inyectan el veneno. O cuando habla de romper las muelas de los leoncillos, son de aquellos que las muelas con las que los leones capturan las presas y las desgarra. Con lo cual está pues aquí pidiendo que Dios intervenga para parar tanto mal como ellos hacen. Y ¿quién puede decir, no, es que esto es muy fuerte y esto no lo leo y no lo canto? Se ora que Dios intervenga para que el impío deje de hacer maldad. ¿Verdad? Bien, y los versículos 7 y 8 también vemos que están pidiendo también oración a Dios que estos pasen de distintas maneras, son distintas imágenes también, fluyan como aguas que corren, ¿no? Del río que se van y ya no vuelven más, ¿no? Cuando disparen sus saetas, ¿no? Sean estas como rotas, ¿no? Siguiendo también la idea de los colmillos y de las muelas de los leoncillos, los colmillos de las serpientes y muelas de los leones. Después también, versículo 8, otra vez la idea de pasen ellos como caracol que se deslíe, como abortivo de mujer no vean el sol, ¿no? Que ni siquiera ellos puedan ver el sol. Y bien, pues ya lo último viene, antes que vuestras ollas se sientan el fuego de los espinos, así vivos, así airados los arrebatará él con tempestad. Un
versículo que ciertamente en todos sus detalles pues no está del todo claro, ¿no? Se puede decir, pero en línea general la idea principal que nos da es que, bueno, pues que antes que estos señores, ¿no? Pues puedan calentar la olla en la que ellos van a comer sus manjares, ellos pasarán, serán arrebatados. Y qué bueno, ¿verdad? Es pensar esto, los impíos pasarán. ¿Mm? Los impíos pasarán. Los impíos no es para siempre. No hay mal que 100 años dure. ¿Mm? Todo impío, vemos esto una y otra vez en los proverbios, ¿no? No va a fortalecer, a hacer firme su vida, su gobierno, en este caso, por medio de la impiedad. Serán como tamo que arrebata el viento, Salmo 1, y tantos otros lugares de la palabra. Y ante ello, pues, ¿qué ha de ser nuestra actitud? Versículo 10 dice, si alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Otra versión de aquellas, ¿no? Otras expresiones de aquellas que dicen, no, ¿qué expresión del Antiguo Testamento? Ahora, evidentemente, es una imagen literaria, ¿no? Porque para que así sea, pues uno se puede decir que tienen que ser unos charcos de sangre de medio metro, ¿no? Pero bueno, es una imagen literaria en el Antiguo Testamento, por un lado, y que vemos, por otro lado, que en el Nuevo Testamento no solamente Cristo no está en contra de ella, sino que también la asume y la hace suya en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo 13. Y ahí leemos en esa visión ya de su venida final, por lo tanto, del juicio final, leemos en el versículo 13, y sus ojos, los de Cristo, eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y la imagen es de la imagen de la sangre de los enemigos, porque en el versículo 15 dice, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en este mismo pasaje vemos a continuación en el versículo 18 que se hace un llamamiento a las aves del cielo. ¿Para qué? Para comer carnes de reyes y de comandantes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y los que están sentados sobre ellos, carnes de gobernantes, de reyes, de gobernantes impíos, como en el Salmo 58. Y hemos, por lo tanto, así de alegrarnos de estas cosas, como dice la palabra del Señor. Por supuesto, nosotros no tenemos una guerra contra carne y sangre, como dice Efesios capítulo 6. No hemos de tomar la espada en nuestras manos, ¿no? Como hizo Pedro en la noche de Getsemaní. No es esta nuestra función, pero sí que nos dice la palabra de Dios que tenemos esta lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes de este mundo de maldad. Y fijémonos que está hablando también en terminología de gobernantes, principados, potestades, gobernantes, ¿no? Y ciertamente, en el mundo de tinieblas, en el mundo de maldad, estas fuerzas, ¿no?, de maldad, no es algo tan etéreo, tan
insustancial, ¿no? Como que no se ve en ninguna otra parte. ¿En qué lugar se va a ver mejor esto? El poder de la maldad de estos potestades, de estas principados y potestades malignas, que en los gobernantes impíos, en sus acciones de gobierno y en sus regímenes que ellos establecen. No tenemos, por lo tanto, que tomar esto, digamos, al pie de la letra, pero sí pensar que tenemos esta lucha espiritual contra el demonio y contra sus huestes y contra sus armadas, y estos tienen muchas veces el servicio de estos gobernantes impíos humanos. Es una lucha espiritual en la que hemos de resistir, hasta que el Señor quiera. Bien, pues estas imágenes, por lo tanto, se han de ver en el versículo Salmo 58, también a la luz de Apocalipsis, para nosotros en todo caso, la del juicio final, sí. Podemos pensar también lo mismo en cuanto a juicios históricos del Señor sobre gobernantes y regímenes impíos. Pues podemos decir sí. Sí, en la medida que sea para que se entierre la maldad y la iniquidad que domina, y sí, en la medida que también el siguiente sea mejor. Leí esta semana pues un artículo de un escritor francés contemporáneo que hablaba de la eutanasia. Por supuesto no estaba de acuerdo, y él decía, bueno, si esto es lo que en nuestro tiempo da de sí, sin lo que da de sí, digamos, nuestros regímenes actuales, occidentales, es esto, pues solo se merece que sea destruido y que sea cambiado por otro. Él lo decía él. Y ciertamente, pues, si eso ocurre, y es para que el siguiente sea mejor, pues nos tenemos que alegrar. En todo caso, en conclusión, a nosotros, ¿qué podemos nosotros entonces extraer nosotros de este salmo? Como creyentes, pues bueno, en primer lugar, pensemos una cosa. Los cristianos tenemos un arma poderosísima. Arma poderosísima. ¿Para qué? Para hacer caer gobiernos y para establecer gobiernos. Y no estoy hablando del voto, aunque también hemos de votar, ¿no? Si es en el día del Señor por correo. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando del voto, estoy hablando de la oración. Orar a Dios, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Oramos a Dios, por lo tanto, hemos de orar a Dios. Y esto es algo que nadie lo puede impedir. Puede haber incluso una ley que nos pueda llegar a impedir que votemos, ¿no? No le estoy dando malas ideas a la gente, pero también podría llegar a darse el caso que dicen, no, a estos cristianos fundamentalistas o así radicales no votan, ¿no? Vale, bien. Pero eso nadie nos lo va a poder quitar. Que nosotros podamos orar a Dios para que Dios haga justicia. Y ni aún quitándonos la vida. Porque vemos en el Apocalipsis aquellos que habían sido también decapitados y que se les había quitado la vida, pues que están también clamando en el cielo, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre sobre la tierra? No, nadie nos lo puede quitar. Con lo cual, qué arma, qué poder temible tenemos los cristianos con la oración. Y hemos de ser conscientes de ello. Hemos de ser mucho más conscientes de ellos y abundar mucho más en ello.
También hemos de estar orando, por supuesto, 1 Timoteo capítulo 2, por la conversión de los gobernantes, por el arrepentimiento de los gobernantes, para que crean en Cristo y lo sirvan de los gobernantes. Muchas veces se ha limitado 1 Timoteo capítulo 2 solamente a estar orando para que Dios le dé sabiduría en el gobierno. Sí, muy bien, pero lo que nos está enseñando este capítulo va mucho más allá. Hemos de orar por los reyes, los que están en eminencia, porque el contexto es de salvación, porque Dios quiere que todos sean salvos. Hemos de orar por la conversión y la salvación, por lo tanto, de ellos. Y que esto también se traduzca en su gobernación, en su gobernanza, como se quiera decir. Hemos también, en tercer lugar, de estar orando por el establecimiento de la verdadera religión en la tierra, en el país. Y esto, pues, solamente puede ser la verdadera religión, la de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera religión? La de la palabra de Dios. La que pone a la palabra de Dios en su lugar, sin añadidos y sin supresiones. Entonces, el establecer la verdadera religión significa que la palabra de Dios ha de ser traída pura e íntegra, sin añadidos, sin supresiones, para que sea ella, por tanto, la que dirija, que sea Dios quien reine a través de ella. Y, por supuesto, recordándonos también de lo que decíamos la semana pasada, nosotros tengamos este celo por el Señor y vivamos, por lo tanto, de esta manera, para la gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios en nuestro tiempo, para que el Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores y el Rey soberano de la Iglesia, reciba lo que es suyo. Reciba, por lo tanto, la gloria, la honra, la alabanza, el poder y el imperio. Que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.